¿Qué tal? Muy buenos días, querida Iglesia El Encuentro de Madrid, y muy buen día para toda la familia del Señor. Gracias a Dios por este precioso amanecer, que Dios nos da un día más de vida y realmente entendemos que Él renueva su misericordia cada mañana. Que puedas recibir en esta mañana las misericordias renovadas de Dios para que atravieses toda una jornada de nueva vida, nueva oportunidad para hacer todo lo que Dios tiene preparado para ti. Que camines en esos caminos, de esos planes preciosos de nuestro amado Señor. Agradezco la invitación al Pastor Francisco, realmente un compañero de milicia y alguien a quien amamos mucho, no de hace poco tiempo ya. Así que agradezco la invitación. Y esta mañana, en este café de esta mañana, quiero compartir contigo un pensamiento. Sobre todo un pensamiento que tiene que ver con cómo nos ha pasado en todo este año las cosas y cómo las hemos enfrentado. Creo que esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento, a aquellos que estaban lejos, pues realmente los alejó más, y aquellos que pues estaban cerca buscando a Dios mucho más, se los acercó, se los arrimó en la búsqueda de nuestro amado Señor y su presencia protectora en cada día. Pero aún no ha terminado el tiempo y es tan importante que antes que pase esta cuarentena podamos hacer un ejercicio reflexivo con respecto a lo que nos pasó este año. Y la charla esta mañana se llama El gallo cantó y no lo escuchaste. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Por un minuto nos ponemos en los zapatos de Pedro, haciendo una propuesta de entrega en su manera de seguir a Jesús. Y Jesús, pues, ante la propuesta y la oferta aparentemente incondicional de Pedro, le dice: Pedro, quiero decirte una realidad que existe y que va a ocurrir. Me vas a traicionar 3 veces. Yo digo, qué fuerte para alguien que creía o confiaba en una manera que tenía de hacer las cosas con Dios, que se encontrara con Jesús en la respuesta, una respuesta que seguro no esperaba. Quizás esperaba diciéndole: excelente Pedro, vamos todavía, qué bueno que pase esto. No, Jesús le dice: me vas a traicionar. Y no una, ni 2, 3. Entonces, ¿cómo poder avanzar en este tiempo post pandemia, luego de todas las cosas que pasaron, luego de los aislamientos, que a muchos se nos terminó el combustible en este año de tanto alejamiento y aislamiento social y comunitario, y por supuesto también de iglesia, la comunión? Es necesario chequear, y ese es mi pensamiento contigo esta mañana. Hay 3 maneras con Pedro en el texto que estamos estudiando. Y el primero es este que terminamos de leer. El primer análisis es que Pedro seguía a Jesús con sus sentimientos. Ahí también en Lucas capítulo 22, y te animo a que te quedes en el capítulo 22 de Lucas. En versículo 33, Pedro explica mejor y le dice que iba a estar dispuesto a ir con Jesús hasta la cárcel y dar su vida por él, hasta la muerte. Iba a seguirlo a donde él creía que se movía Jesús. Y hay una manera que Pedro plantea aquí que muchos tienen de seguir a Jesús. Lo siguen por sus amistades, lo siguen por sus contactos, lo siguen por algún motivo que tiene que ver con alguna celebración, pero no lo siguen a Jesús por su presencia y su preciosa comunión con Él. Lo siguen a su manera en estos sentimentalismos, en estas cuestiones almáticas, o en sus sentimientos, como dije recién, en sus fuerzas. Pedro era un hombre de armas cargar, de armas llevar. Y en general vemos
vemos que hay muchos que siguen a Cristo o pensaron poder seguirlo de manera sentimental. Y cuando nos agarró todo este aislamiento, los sentimientos se nos fueron. Se nos acabaron las fuerzas, toda esa sangre y ese vigor físico, emocional, a muchos se nos pinchó. Y esa manera que Pedro tenía de seguir en ese sentido a Cristo es una manera que muchos quizás sientan que deben ponerle, pero te invito a que puedas reflexionar en esta manera tan quizás común, ¿no? Y poder darte cuenta que no son las amistades, no son las personas, no son aquellos que hacen de algún lugar que quizás te pueda resultar cálido, sino la calidez y el calor tiene que ser la presencia del Señor. Que puedas volver a la iglesia y abrazarte con Jesús, pase lo que pase, sea quien sea que esté, tú vas a ir porque quieres encontrarte con Jesús cara a cara. Otra manera que Pedro tiene ahí es en el versículo 54 del capítulo 22, que le dice que mientras Pedro en todo ese capítulo explica, el versículo 60, le dice que el momento de encontrarse, Pedro con aquellos hombres que lo reconocieron, les dice: hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y toda la palabra que me llega muchísimo, dice mientras él todavía hablaba. Qué bravo que es, porque cuánta gente dice seguir a Jesús y todo aquello y está lleno de palabrerías. Como decimos algunos, o ahí en Buenos Aires en el lunfardo, tienen un chamullo para explicar cómo hacen para seguir, pero la verdad es otra. La realidad es otra. Nos pasamos explicando, cuánta gente conocemos que años pasan y dicen, bueno, sí, porque yo hace 35, hace 40 años, y explican, pero la realidad es que la vida buscando en la comunión con Jesús y su manera de relacionarse no es otra más que palabras, argumentos, dialéctica. Entonces, me interesa porque dice que el texto, que mientras Pedro era dialéctica pura, era argumentación y bla, 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 hay algo que pasó. El gallo cantó. Qué fuerte que es esto, porque mientras él hablaba, la realidad se cumplía. Yo digo, ¿cuánto tiempo vamos a seguir hablando y hablando sin sentido, sin hacer lo que tenemos que hacer? Que esta pandemia sirva para darnos cuenta que hay que hacer las cosas. Tienes que poner en práctica eso que tanto dijimos y que dijiste una vez, pero basta de palabras y es tiempo de actos, de acción. Porque mientras explicas y mientras las cosas, y muchos explican y muchos hablan, el gallo cantó. El propósito de Dios sigue su curso. No te pierdas el propósito de Dios. Que en este tiempo de volver al cuerpo de Cristo sea un tiempo que te encuentres como un obrero aprobado, que lee la palabra, que la usa bien y que se mueve en comunión y se mueve influenciando a otros. Que seas de influencia para otros, no en palabras, sino en actos. Y finalmente le dice en el versículo 54 que prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Definitivamente no sirve seguir a Jesús de lejos. ¿Cuántas veces seguiste a Jesús ahí en la vereda del frente de la iglesia, en el último banco de la iglesia? Ahí no, pero bueno, porque tienes miedo, vaya a saber de qué, o tienes reservas, o no puedes entregarte a Jesús como realmente Pedro quería, quizás en su corazón. Que el Señor pueda darte un tiempo en donde puedas encontrarte con Él y la palabra del Señor venga a tu vida transformando esa distancia que se tomó, y que la pandemia y la cuarentena y el aislamiento se hizo profundizar en este tiempo. Que acortes en el nombre de Jesús esas distancias, y que cuando vuelvas estés cara a cara con el Señor y con los hermanos y con el pastor, trabajando totalmente comprometido en lo que el Señor quiere hacer. Finalmente, las consecuencias del versículo 61 dice que vuelto el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
no son tiempos para poder continuar amargados, y mucho menos llorando. Son tiempos para cambiar, son tiempos para influir, tiempos para plantearte una nueva manera de seguir a Jesús. Quiero bendecirte con esta palabra, que anime esta mañana en este café de la mañana y que pueda servir para que tengas un regreso poderoso en las manos del Señor, ungido por su Espíritu Santo por la comunión que tienes con Él. Dios te bendiga. Un saludo grande del pastor Javier Churruarín y de toda la iglesia de Congregación Cristiana de todo el país y donde el Señor nos permite estar. Dios te bendiga.